Bienvenidos a News 24, el magazine de noticias y análisis en español de i24 News. Mi nombre es Carlos Burovich y como siempre conmigo mi colega Damián Pachter. Hoy, programa 18. Así es. Jai en hebreo. Damián, los titulares. Caso Amia Nisman Irán. La querella pide que Ronald Noble, ex secretario de Interpol, se presente a declarar en Argentina. Euravia, el yihad silencioso, conquista Europa. 7 días en Entebbe, un film que reescribe la historia. Y ahora la editorial, Damián. A principios de febrero se cumplió el 10º aniversario de la misteriosa muerte de Imad Mugania, el jefe de inteligencia y uno de los principales miembros de la organización terrorista chiita Hezbollah. El 12 de febrero de 2008, una bomba situada debajo de su vehículo fue activada en el vecindario de Kfar Sosa, al sur de la capital siria de Damasco. Allí Mugania encontró su muerte. Nadie se adjudicó el ataque, pero medios extranjeros atribuyeron el asesinato a un operativo conjunto de la CIA y el Mossad. Hasta ese entonces, Mugania era considerado uno de los terroristas más buscados y elusivos del mundo, con varios servicios de inteligencia siguiéndole sus pasos. Pero, ¿por qué es considerado una figura tan central en la historia del terrorismo moderno? Eso se debe a un récord de muertes, tal vez solo comparable con Osama Bin Laden y su organización Al-Qaeda tras los atentados del 11 de septiembre. Veamos. El 23 de octubre de 1983, 2 coches bombas conducidos por choferes suicidas explotan en el cuartel general de la UNIFIL en Beirut, Líbano. Saldo: 241 marines estadounidenses, 58 paracaidistas franceses y 6 civiles libaneses muertos. 17 de marzo de 1992, coche bomba conducido por un suicida se inmola estrellando su vehículo contra la embajada de Israel en Buenos Aires. El saldo: 22 asesinados, 242 heridos. 18 de julio de 1994, otro coche bomba es conducido contra la Mutual Judía en Ami, en pleno centro de Buenos Aires. 85 muertos y más de 300 heridos. En un acto conmemorativo realizado en Teherán, la teocracia chiita rindió homenaje a la obra en vida de Imad Mugania, con uno de los generales más destacados que responde directamente al líder supremo Ali Khamenei. Se trata de Qasem Soleimani, general de la fuerza Quds, la unidad elite de la Guardia Revolucionaria iraní. Esto decía Soleimani en un mensaje destinado a Israel. قصاص خون عماد برچیدن و بنیانکن کردن این رژیم کودککش صهیونیستی است. Damián, erradicar a Israel del mapa o borrarlo del mapa, eso sería la venganza en boca del emisario iraní. La figura de Mugnia y las palabras del general de la fuerza Quds representan dos caras de la misma moneda, el vínculo inseparable que hay entre Irán y Hezbollah. El Hezbollah en el Líbano e Irán en Siria son los principales enemigos de Israel en la actualidad, y la Alianza Divina generó un acto de guerra cuando semanas atrás un dron iraní ingresó a Israel desde Siria vía Jordania para luego ser alcanzado por un helicóptero de combate israelí. La respuesta de Israel fue un raid aéreo en Siria con una formación de 4 cazas F-16 que deshabilitaron el 50% de las baterías antiaéreas sirias, según medios locales. Pero un caza israelí fue derribado en el ataque por primera vez desde 1983, marcando una escalada significativa en la frontera norte y el primer encuentro cara a cara entre Israel e Irán. La retórica de guerra continuó en la conferencia de seguridad de Múnich de Alemania. El primer ministro Netanyahu le mandó un mensaje al canciller iraní Zarif. Here's a piece of that Iranian drone, or what's left of it after we shot it down. I brought it here so you can see it for yourself. Mr. Zarif, do you recognize this? You should. It's yours. You can take back with you a message to the tyrants of Tehran. Do not test Israel's resolve. Zarif, preguntado por el derecho de Israel a existir, evitó contestar y pateó el tema hacia la causa palestina. Ahora, estos choques entre Israel e Irán marcan el inicio de un camino nuevo y la presencia de Irán en Siria representa la reconfiguración del equilibrio de poder en Medio Oriente. Analistas locales ya no hablan de si habrá una guerra. La pregunta ahora es cuándo. Cuando regresemos de la pausa, nos actualizaremos acerca de la causa Amia Nisman Irán y el pedido de la querella que el ex secretario de Interpol, Ronald Noble, se presenta a declarar en Argentina.
Recientemente hubo un desarrollo en la causa AMIA Nisman Irán y el memorándum firmado en 2013. A mediados de febrero, Tomás Dugan, el abogado que representa un conjunto de familiares de víctimas del atentado a la AMIA, presentó un escrito ante la justicia argentina en el cual menciona a nuestro programa News 24 y la entrevista que Carlos le hizo al ex asesor legal de Interpol, el doctor Ratzel Marta. Esto decía Marta en julio de 2016. If I were still the General Counsel of Interpol when this memorandum was signed, if it was signed, once it is signed by the two countries and Interpol receives it, my recommendation to the General Secretariat would have been to cancel the notices. Eso es lo que decía el doctor Marta. Recomendaría dar de baja las alertas rojas. Y ese fue el motivo por el cual Nisman denuncia a Cristina Kirchner y varios de sus funcionarios. En respuesta, el gobierno rechazó de pleno la acusación de Nisman, mostrando como prueba un mail de parte de Ronald Noble, ex Interpol, que le envió a Timerman negando el supuesto pedido argentino de dar de baja las alertas rojas contra los sospechosos iraníes que planificaron el atentado de 1994. Esto es lo que decía Timerman el 15 de enero de 2015. Estoy seguro de que todas estas idas y venidas del fiscal Nisman serán una nueva frustración para quienes buscamos la verdad y el castigo en la causa AMIA, pero tal vez sirvan para que el fiscal Nisman baje el dedo acusador y presente las pruebas y los testigos. Sí, que dé a conocer los nombres de los testigos que le aportaron las pruebas. Que permita a todos los argentinos, y en especial a los familiares de las víctimas, evaluar su trabajo. Bueno, ¿qué hay de nuevo, Damián, con todo esto? La querella presentó ante el juez de la causa un escrito en el que sostienen que el mail enviado en ese entonces por el secretario general de Interpol, Ronald Noble, al canciller Héctor Timerman, es falso. Según un reciente peritaje a pedido de la querella, la carta personal enviada a Noble, enviada por Noble a Timerman, fue producida y editada por la Cancillería Argentina. De ser así, toda la defensa del gobierno argentino frente a la denuncia de Nisman se vería seriamente comprometida. Para hablar con nosotros desde Buenos Aires sobre esta presentación y sobre el estado de la causa, se encuentra en Skype Tomás Dugan, que es el representante de la querella, y él nos va a comentar acerca de qué es lo que está pasando y el pedido que tienen de que Ronald Noble vaya a declarar a Argentina. Tomás, buenos días, muchas gracias por atendernos. Buenos días, muchas gracias por invitarme al programa. Quisiéramos que comiences explicándonos un poco por qué tu presentación acusa al gobierno argentino de haber fraguado un documento y qué significado tiene esto en relación a la Interpol. Perfecto. Este es un documento que es absolutamente central para la denuncia, porque cuando se secuestraron los mails de Cancillería, no apareció entre ellos ningún mail enviado por Noble, ninguno a ningún funcionario de Cancillería. El único mail que tenía alguna referencia a esta carta que ustedes han mencionado es un mail que se envían todos los funcionarios de Cancillería, Pofo, Azuaín, donde copian como documento adjunto la carta de Noble. Ese documento adjunto lo analizamos a pedido nuestro y pudimos establecer que efectivamente se hizo en Cancillería, es decir, la fuente de ese documento no es Noble, sino una computadora de Cancillería, se hizo en 1 hora y media, y se tomaron los datos del pie de página que figura Noble, de un mail de Noble genuino, es decir, se copió y se pegó. Las defensas y Noble dijeron que en realidad se trata de una traducción del texto en original en inglés de Noble, pero ese texto de Noble, es decir, esto puede ser, esto es posible, no lo descartamos como una posibilidad, pero lo que nos llamó la atención es que ninguna de las defensas, ni Noble, aportaron el mail. Porque esto sería fácil de comprobar, es decir, si se aporta un mail en inglés anterior a este documento, podría establecerse que en realidad el origen de esa información fue Noble. Pero esto hasta ahora no ha ocurrido. Entendemos entonces que ustedes lo que quieren es clarificar este aspecto. De comprobarse que realmente fuera un mail fraguado, esto de alguna manera pone al mismísimo secretario de la Organización Internacional en una situación complicada. Él respondió con unos twitters. ¿Cuál es tu respuesta a esto? Si no hay un mail, si no existe un mail de Noble anterior,
y se comprueba que, por lo tanto, lo que leyó Timerman y atribuyó a Noble es un documento creado en Cancillería, es decir, una prueba que los imputados fabricaron para poder exculparse, porque hay un detalle que es importante, y es el siguiente. Ese mail fue utilizado por Rafecas, que era el juez federal que debía investigar la denuncia de Nisman, para desestimarla rápidamente. Por lo tanto, fue un documento falso, creado por los imputados para poder lograr una resolución judicial que los favoreciera. Eso, por cierto, en el supuesto de que el mail de Noble no aparezca. Esto es lo que nosotros vamos en los próximos días a pedir públicamente que se haga. Nosotros no tenemos ninguna cuestión personal con Noble, lo que queremos es que se esclarezcan estos hechos. Además, la imputación ya fue formulada por la Cámara Federal en función de las incontables apariciones de Noble que se mete de alguna forma en una causa que tramita en otro país. Es decir, desde aquí la actuación de Noble se vio como algo inusual, digamos, si uno lo piensa de un funcionario extranjero de la envergadura de Noble, ¿no? Porque desde el inicio de la causa siempre, incluso ha hecho presentaciones escritas en la causa pidiendo declarar como testigo y dando su posición. Y esto no es lo que uno suele ver en causas donde hay algún funcionario extranjero mencionado, no como imputado, sino como una figura central, marginal, digamos. Una figura central. Se puso en... Ahora, Tomás, una consulta. En su defensa, Noble, a través de Twitter, dijo que estaría dispuesto a encontrarse en un país neutral, propuso Israel, para reunirse con ustedes y mostrarle su defensa. ¿Qué pensás al respecto y si estarías dispuesto a venirte para acá a Israel y reunirse con Noble? A ver, como dije en líneas generales, la Argentina es un país democrático, que tiene una democracia que respeta la división de poderes, que tiene un poder judicial que respeta no solo las garantías que resultan de nuestra Constitución, sino además de los tratados internacionales. Es decir, no existe ninguna razón para que Noble tema o no quiera venir de la Argentina, sobre todo si uno contempla las presentaciones de Noble anteriores, donde él constantemente pide declarar como testigo. Es decir, esa declaración como testigo, digamos, para eso tendría que haber viajado. Ahora que nosotros estamos pidiendo la indagatoria de él porque la Cámara lo imputa, Noble dice que quiere reunirse en un país neutral. La Argentina es un país neutral, no existe ningún inconveniente para que Noble venga a declarar. Al margen de esto, la posición de esta querella es recibir con absoluta alegría cualquier propuesta que tenga como objeto revelar la verdad. Es decir, no tenemos ningún problema en viajar a donde sea, a reunirnos con quien sea, que pueda aportar datos acerca de qué fue exactamente lo que pasó. Pero nosotros lo que queremos es aprovechar. Tenés en este momento 10 segundos para pasarle un mensaje a Noble. ¿Qué le dirías? Que no tenemos ningún problema en juntarnos con él para que nos cuente la verdad. Nosotros no conocemos la verdad y es lo único que queremos conocer, pero creemos que tiene que venir a Argentina y aclarar su situación. Bueno, muchísimas gracias por esta intervención. Y si no resulta la Argentina, como siempre Israel, nuestro estudio, nuestra plataforma está abierta para que se puedan encontrar y puedan conocer o saber más acerca de la verdad de este caso. Muchas gracias por tu intervención. No se vayan, ya seguimos con más News 24 en español. Seguimos con News 24 en español y en los próximos bloques vamos a dedicarlos a Docu News y esta vez vamos a hablar de Eurabia. Oriana Fallaci fue una escritora, periodista y activista italiana que falleció a los 77 años en 2006. Fue la primera mujer italiana corresponsal de guerra. Y como escritora de 12 libros vendió más de 20 millones de ejemplares en todo el mundo. Como periodista ganó gran prestigio internacional, especialmente por sus entrevistas a personajes famosos, entre otros a Yasser Arafat, a Golda Meir, a Henry Kissinger, al Shah de Irán y hasta el mismo Ayatollah Khomeini. Las raíces del odio es un libro que recopila la visión de Fallaci sobre la silenciosa conquista del Islam en Europa, diciendo que la presión ejercida por la inmigración islámica llevaría inevitablemente a un choque de civilizaciones. Movimientos y organizaciones de la izquierda europea condenaron su postura, diciendo que es fascista y hasta que
debería ser expulsada como miembro del Partido Comunista Italiano. ¿Falacci tenía razón? En esta emisión de News 24 les presentamos hoy material documental único, producto de la investigación del periodista israelí Tzvi Yehezkeli, director del Desk para Asuntos Árabes del Canal 10 de Israel. Adoptando la identidad de Abu Hamza, fue a investigar el tema de la conquista islámica en Europa. Bajo las narices de la nación francesa, mayoritariamente laica, con tradiciones democráticas y un estilo de vida basado en el libre albedrío, los sheikhs fundamentalistas que lideran un yihad silencioso han conseguido, sobre todo en los suburbios de París y otras ciudades periféricas, penetrar con sus predicamentos y transformar el balance de la sociedad francesa. Dentro de 20 años, ¿Francia será una sociedad laica regida por las leyes del Estado o por la Sharia musulmana? Veamos la primera parte de Identidad Fraguada, el documental de Tzvi Yehezkeli para el Canal 10 de Israel. هناك فتح سلمي. الإسلام سيفتح من غير سيف ومن غير قتال عن طريق الدعوة والفكر. הדברים הברורים הללו שנאמרים מפי השייך יוסוף אל-קרדאווי, איש הדת המשפיע ביותר באסלאם, נשמעים היטב בכל העולם. מתחת לפני השטח במערב בג'יהאד שקט נבנית החליפות הבינלאומית האסלאמית שמטרתה להכיל את חוקי השריעה על העולם. تفضل تعيش حسب الشريعة أو حسب القوانين الألمانية؟ حسب الشريعة طبعا، شو بدي بالقوانين هاي كلها؟ לצבא שלו קוראים האחים המוסלמים. نحن عرب، וההשפעה שלהם בעולם המערבי עצומה. Bring your kids to our school. الأولاد بيقولوا بسلموا والأهل بسلموا. כדי לחשוף את הכוח הנסתר הזה, אי אפשר לעבוד בכלים עיתונאיים רגילים. אני חייב לחצות את הקווים. תפסיק להיות צביקה. אבו חמזה, אל-חאג' אבו חמזה. אל-חאג' אבו חמזה, נעים מאוד. אני משנה זהות ולובש דמות של שייך מוסלמי. מבחין. אבל זה לא מספיק. כדי לבנות זהות מושלמת, נזקקו גם למסמכים מזויפים. المصاري معي وانا بنقول لك اياها فيش مشكله. בסיוע סוכני ביון מנוסים, אני משיג דרכון סורי ומאמץ זהות בדויה. אהלן, מרחבה. אהלן. חאלד אבו סאלם. מאובזר במצלמות נסתרות ובמכשירי הקלטה, אני נכנס למקומות שאף אחד לא נכנס אליהם. סלאם עליכום. אתה סמי? לפגוש את האנשים בסביבתם הטבעית, מבלי להיחשף. המסע התפרס בין יבשות וערים. ממחנות הפליטים בסוריה, بدكم تروحوا على اوروبا؟ דרך טורקיה המתאסלמת. الألمانية انتهت تركيا كلها. شو معناته؟ ما عاد بعد شيء ألماني. חוצה את מצרי הבוספורוס מערבה לאירופה. What do you think will be here 20 years ahead with the Islam? Vous nous mettre une étoile comme les Juifs en 45. ועד לארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות. عند 50 سنة تكون هذه البلاد دولة إسلامية. ובכל מקום בו פועל היום בכוח, הג'יהאד השקט. כזה דבר אני לא יכול לעבור ביקורת דרכונים. מפחיד. Este no es el primer documental de Tzvi Yehezkeli yendo al corazón del Islam en Europa. En 2012 realizó otra serie documental en la que se ocupó de los jóvenes que son adoctrinados en las principales ciudades de Europa y las actividades en las mezquitas donde imanes predican el jihad silencioso sin ninguna restricción. Cyril Amar, conductor del programa Orient, que se transmite por el canal francés de I24 News, tuvo la oportunidad de entrevistar a Tzvi Yehezkeli acerca del documental y le agradecemos que nos haya cedido el material para que el público de News 24 en español lo pueda escuchar. Una de las preguntas que más le intrigó a Cyril fue saber cómo hizo para conseguir documentos que le permitan adoptar la identidad de Abu Hamza. ¿Es tan simple conseguir un pasaporte para infiltrarse en Europa? אז ככה, דרכון סורי השגתי כאשר הגעתי לעיירת הגבול גזי אנטפ לפני שנה אפילו, לפני חצי שנה קיבלנו את הדרכון, אבל לפני כשנה כדי לסקר את התמוטטות דאעש, ואז הבנתי את התעשייה הגדולה שבקרב הפליטים שמנסים להגיע עם תיעוד מסוים ביציאה שלהם מאירופה. יש הבדל גדול אם אתה בא לגרמניה עם דרכון,
כפליט שמבקש מקלט מדיני, או כפליט שרק מבקש אירוח זמני. יש הבדל גדול, ולכן יש תעשייה שלמה. זה לא זיופים, זה לא דרכונים מזויפים, זה דרכונים שהם תחת לא השמות הנכונים. משרדי הפנים של חלב, שנפלו בידי המורדים, התחילו אז להוציא המורדים את הדרכונים האלה, ודרך איש קשר שחיבר אותי אז לאנשי הדאעש, התחלנו תהליך של קבלת דרכון. דרכון פלסטיני זה הרבה יותר קל בשטחים, וגם אותו לא הייתי צריך פיזית, הייתי רק צריך צילומים שלו, לשלוח אותו לפני ראיונות כדי להזדהות, צילום דרכון, אז זה כבר היה פחות בעיה. Damián, parece ser que conseguir un pasaporte para infiltrarse en Europa no es tan complicado. No, recuerda triple frontera en cierta forma. Exactamente. Cuando regresemos de la pausa, veremos la segunda parte del documental de Tzvi Yehezkeli, Identidad Fraguada, y de su personaje Abu Hamza. No se vayan, ya regresamos con más News 24 en español. Seguimos con esta emisión de News 24 en español, hoy la número 18, High en hebreo, que les presenta un material documental único, producto de la investigación del periodista Tzvi Yehezkeli, director del Desk para Asuntos Árabes del Canal 10 de Israel. En el próximo segmento, bajo la identidad fraguada de Abu Hamza, Yehezkeli investiga cómo funcionó frente al público francés la OUIF, la organización central de los musulmanes en Francia, y cuál es la verdadera ideología que hay detrás de ella. התחנה הראשונה של הג'יהאד השקט היא צרפת, עם הריכוז המוסלמי הגדול ביותר במערב אירופה, ב8 ל10 מיליון מוסלמים. כבר לפני 25 שנה סימן השייך של האחים המוסלמים, יוסוף אל-קרדאווי, את צרפת כיעד להגשמת החלום של החליפות האסלאמית. ארגון האחים המוסלמים בצרפת הוא בעצם נציג כל המוסלמים במדינה בעיני השלטונות, למרות שאף פעם לא נבחר לכך. ה-UOIF הוא בעצם גוף ענק, אליו מסונפים מאות ארגונים וחברות כלכליות שפועלות בכל צרפת. הם קונים אדמות ובונים מסגדים, מחזיקים רשת חינוך של גני ילדים ובתי ספר פרטיים וממשלתיים. יש להם בית ספר יחידי ביבשת להכשרת אימאמים ומנהיגי דת לעתיד, בתי דפוס וספריות. הם גם האחראים הבלעדיים להספקת בשר החלל, השחיטה המוסלמית. מחזיקים קרנות סיוע לחמאס בעזה, אוספים צדקה בכל המסגדים ומקבלים סיוע רחב מהמדינה הצרפתית. לצרפתים בעצמם יש קושי לחבר בין הנקודות של הגוף הזה שחולש על כל תחומי החיים של המוסלמי בצרפת. כדי שמקבל אותנו אני כבר מזהה מהדוח והתדריך. זהו קוטבי עבד אל-כביר, בכיר במועצת המנהלים של ארגון האחים המוסלמים בצרפת. את הארגון מוביל עמר אל-אספר, מהגר ממרוקו, שמופיע הרבה בתקשורת הצרפתית ומקפיד לגנות פיגועי טרור בצרפת בלבד. בעיני הצרפתים הוא מייצג אסלאם מתון, אבל כשהוא וחבריו הקימו את הארגון בתחילת שנות ה-90, בפקודת השייך קרדאווי, הם דיברו אז בחופשיות במפגש סגור על איך מתחילים את ההשתלטות בצרפת. أول ما يبدأ بالفرد ثم البيت ثم المجتمع ثم تطهير الوطن الإسلامي ثم الخلافة الإسلامية يعني حبة يعني ماشي بهذه الطريقة كالهرم المعكوس يعني من حبة بالفرد إلى أن تصل إلى أن تشع على الكرة الأرضية كلها. معك الآن مسلحة جماعات يعني يسمونها جماعات يعني متطرفة تتبنى العنف وتقول أنه لا خيار إلا عن طريق أسلوب العنف وسنستعمل العنف وسوف نقتلع الحكم اختلاعا وسوف ندعو إلى الله عز وجل بعدها. هذا أسلوب لكننا نعتقد أسلوبا صحيحا ولا نعتقد أسلوبا يعني حكيما، لأن القوة
إذا لم تستعمل في وقتها وفي ضبطها وفي حينها تكون فتنة وطامة على الأمة الإسلامية. בחזון הזה יש ג'יהאד, האלימות בו תבוא, אך כרגע משתמשים בחוקי המדינה בסבלנות כדי לבסס את השליטה על המוסלמים. فرنسا بلد مذيع ما فيش بلد تحترم فعلا حقوق الإنسان ويعطي عملية الحرية للمسلمين باستطاعة. مع الدولة كدولة على كل النظام العلماني هو حظ للإسلام والمسلمين باستطاعة. طبعا الإسلام هنا باستطاعة. כותרת היא, חברים, אנחנו ארגון ענק, אנחנו ארגון של 99% מהמוסלמים פה, אנחנו עובדים יד ביד מהמדינה, הם נותנים לנו מסגדים, הם נותנים לנו הכל, זה המקום הכי טוב למוסלמים לחיות פה. זה הכל. En la entrevista que concedió Yehezkel al programa Orient de Cyril Lamar, le preguntaron cómo es que las autoridades francesas no se dan cuenta de lo que está pasando. נכון מאוד, זה בדיוק עניינו של הג'יהאד השקט. אתה יודע, לקחנו תגובה ממנהיג האחים המוסלמים פה, משייח כמאל ח'טיב, הוא אומר, מה יחזקאלי רוצה? האירופאים מרשים לנו, אנחנו לא אלימים. נכון שהאחים המוסלמים, במיוחד בצרפת, גינו את הפיגועים, אמנם כשאחרי הפיגוע בשרלי אבדו, שהיה את ההשטג ז'סוי שרלי, הם כתבו ז'סוי מוחמד. אבל עדיין הם היו נגד הפיגועים שהיו, בפיגועים הקשים שהיו בצרפת בשנתיים האחרונות, ובכל זאת, האידיאולוגיה שלהם השקטה, הניצול של הייתי אומר, התמימות של הצרפתים מביאה את זה שהם בעצם יכולים לחנך מה שהם רוצים, להעביר איזה מסרים שהם רוצים. אני הייתי במסגדים בצרפת ששמעתי גם על ג'יהאד, גם לא להגיד מרי קריסמס בחג מולד, גם לא להיות נגד האינטגרציה, המון דברים שהצרפתים לא יכולים לעלות על זה, כיוון שהם לא מצויים בתוך העניינים פנימה, וזה השיטה. היום האסלאם הרדיקלי מבין שהפעולה השקטה יעילה יותר לטווח ארוך מאשר הפעילות הטרוריסטית. ההפך, אירופה כבר התמגנה מטרור, אבל היא לא התמגנה מפני האידיאולוגיה שרוצה לאסלם אותה. Y finalmente nos interesó saber cómo es que se inició este proyecto de introducirse en el corazón mismo de la comunidad musulmana en Francia y dónde es que está ocurriendo el fenómeno que describe en el documental con mayor intensidad. נכון, ממשלת צרפת אפשר לומר וגם שירותי הביון הצרפתים מזמינים עבודה אצל חברת מודיעין ישראלית של יוצאי השירותים החשאיים לפני כשנתיים, בה הם מבקשים לדעת על פעילות האחים המוסלמים שנחשפה אגב משפטים בארצות הברית על העברות כספים לחמאס, המון מידע זרם על כך שיש תנועה ערה של ארגון UOIF בצרפת והעבודה מוזמנת, הדוח מוגש ואיכשהו לאחר הגשת הדוח מספרים לי על הכותרות שבדוח, דבר שהופך ממש להיות מעניין, ואנחנו אחרי שקוראים את זה ומבינים את העבודה הענפה של UOIF בכל מה שקשור לבניית מסגדים, לרשת חינוך, לתרומות רק לחמאס בעזה, במיוחד בתקופה הזו, אנחנו מחליטים לעשות את הסיפור הזה. משם אנחנו מתחילים להבין שהסיפור של האחים המוסלמים באירופה הוא גדול מאוד, גם אירלנד, גם בריטניה, ובעיקר את ברלין, גרמניה, עם בואם של הפליטים הסורים, וככה מתחיל הסיפור להתגלגל כשאנחנו בעצם מגיעים גם בצרפת למקום מאוד מעניין, אותו תראו בפרק 2, המקום שבו מכשירים את האימאמים ואת הדור הבא, והכי חשוב, על פי המשנה של האחים המוסלמים של יוסוף אל-קרדאווי, שאגב נאסר פעם כניסתו לצרפת ועכשיו התירו לו הצרפתים. הייתי מוסיף עוד משהו, סיריל, שבעצם הרוח במזרח התיכון של ההיפרדות מהאחים המוסלמים והסעודים דחף אותנו להמשיך בפרויקט הזה. Damián, lo que nos está diciendo Tzvi Yehezkeli es que en estos momentos Europa de manera muy silenciosa está siendo conquistada y como que están poniendo las fichas en distintos lugares. Él menciona Irlanda, él menciona Gran Bretaña, Alemania. Vos que conocés el tema de los hermanos musulmanes, ¿qué es lo que está pasando allí? Bueno, hay un tema principal entre los hermanos musulmanes que es promover lo que se llama la dawa. Son las clases y el conectar con la colectividad y el activismo político islámico. Quien creó la hermandad musulmana es Hassan al-Banna. Después hay otras personas muy importantes que tuvieron mucha importancia y relevancia en la historia
del yihadismo, por ejemplo Said Qutb, que también perteneció en su momento a la hermandad musulmán. Y en realidad todo es como de ahí es el inicio del jihad global. Si uno marca una línea, puede ver exactamente que desde la hermandad musulmana que promovía Said Qutb hasta los líderes del Qaeda, siempre en definitiva buscan el mismo objetivo, que es en definitiva el dominio del Islam ante la sociedad. De alguna manera hay que remarcar que es una mirada particular dentro del Islam. Sí, no todo el Islam, obviamente. Por supuesto. Pero lo que hay que remarcar es que todos estos fenómenos y estas tendencias se ven reforzadas por el gran flujo de inmigración que hubo en los últimos años, especialmente los que provenían de la zona del conflicto Siria, Turquía, en donde muy fácilmente quienes han pasado un trauma tan terrible, se suman a líneas de aprendizaje e ideológicas que los reconfortan y les dan sentido en la vida. Y cuando regresemos en el próximo bloque veremos cómo es que el islamismo impone sus tradiciones en París. ¿Vos sabías que hay barrios en donde las mujeres no pueden ir a tomar café, que no las dejan entrar a un bar? En el próximo bloque lo vemos. Lo vemos en el próximo bloque. Ya seguimos con más de News 24 en español, con el documental Auravia. Gracias por seguir con nosotros en News 24, el magazine español de i24 News. Y ahora estamos en la tercera sección de Docu News. Y seguimos con el documental del periodista Zvi Heskeli, que adoptó una identidad fraguada y haciéndose pasar por árabe se introdujo en el corazón de la comunidad islámica de Francia. Y fue a recorrer uno de los barrios en los suburbios de París, en donde las mujeres ya no pueden ir a sentarse a un café, a tomar algo, porque en ellos hay hombres, solo hombres. Las leyes del Estado laico francés ya no rigen en ese barrio llamado Sabran. Ahora quienes viven allí lo hacen de acuerdo a la Sharia, o sea, las reglas que impone la tradición musulmana. Veamos. את תהליך האסלום של המרחב הציבורי בצרפת כבר קשה להסתיר. אזורים שלמים מוגדרים כ-No-Go Zone. רובעים שלמים בערים הראשיות הופכים לאזור בו השלטונות מוותרים על הנוכחות שלהם לטובת חוק אחר, חוק איסלאמי, שבתהליך איטי ויציב מכתיב את ההתנהלות שם. כאן כולם מתלבשים בלבוש איסלאמי מסורתי ומתנהגים בהתאם לשריעה, לחוק האיסלאמי הדתי. כך נוצר מצב שבו מספיק לנסוע 10 דקות מהשאנזליזה, מרכז פריז התוסס, בתי הקפה המלאים, סמל לצרפת היפה, ולהגיע לעולם בו נשים כבר לא יכולות לשבת בבתי קפה ואפילו ללכת על המדרכה. This street is in the news because women not allowed to go here. Oui, récente, effectivement, il y avait un certain nombre de femmes qui ont manifesté parce qu'elles ne pouvaient plus passer, elles ne se sentaient pas en sécurité. Également, la montée de l'islam radical dans certains quartiers extrêmement hostiles. نحن عرب ومسلمين. C'est ce que je disais. אלכסנדר דה בקיו, עורך בכיר בעיתון לפיגרו, מבלה ימים רבים באזורים המוסלמים של פריז, בחקר תהליך ההקצנה שעובר על הרחוב הצרפתי. We can't see women even in the coffee shop. Effectivement, les femmes ne peuvent plus aller dans les cafés, elles y sont plus les bienvenues. De manière générale, on voit qu'il y a des contrôles de l'islam, un islam des frères musulmans qui a commencé à s'implanter à partir des années 80, qui aujourd'hui impose un véritable contrôle social en France. The secular French can accept coffee only for men? Coffee is only for men, but they think it's a social problem. It's an educational and a religious problem. Look, it's now, if you go inside, there's only men. You see, there's only men. בתי קפה ללא נשים
חיים הפכו למציאות באזורים המוסלמים של צרפת. הנה מה שקורה לאישה שמנסה להיכנס לבית קפה בפרברים. Pourquoi? Ici, il y a que des hommes. Bah, c'est pas grave, on vit dans un monde où il y a des hommes et des femmes. Ça vous dérange, vous? À Sevran, on n'est pas à Paris. Même à Sevran, c'est la France. C'est dans le 93. Et alors, le 80... Et alors? À Paris, c'est des mentalités différentes, c'est comme anglais. Moi, c'est pour vous. הקרב על בתי הקפה הוכרע. דרך השריעה, ההלכה האסלאמית, ניצחה. וזה ממשיך. מהלך ההשתלטות על המרחב הציבורי לא עוצר בבתי הקפה. המטרה של הג'יהאד השקט היא לאסלם את צרפת, את אירופה ואת העולם כולו. וכך גם הסמל הגדול ביותר של אירופה הנוצרית, חג המולד, הקריסמס, נמצא תחת התקפה. הימים הם ימי דצמבר, החג בפתח, אבל ברחובות לא תמצאו קישוטים צבעוניים ועצי אשוח. הקולות מהמסגדים, מהאינטרנט ומהלוויין לא מאמינים בדו-קיום עם השכנים הנוצרים. طيب لا نحتفل بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحتفل بعيد الكريسماس؟ هذا حرام وهذا عيب وهذا لا يليق وهذا يدل على غباء. תראה איזה פסטורליה, תראה איזה שקט. מה יכול להיות פה? כאן זה בעצם בית הספר להנהגה העתידית של אירופה. לכאן מכנסים את מיטב הכישרונות של הנוער האסלאמי, ובתהליך הכשרה ארוך של 7 שנים הם יוצאים להנהיג את הקהילות המוסלמיות ברחבי היבשת לפי קו אחד ברור. חיי הלכה אסלאמים נבדלים מהמדינה האירופית בדרך למדינת החליפות. את ההסתרה על מה מתרחש כאן אפשר לראות כבר בשלט. IESH, Institute European Science Humanities, המכון האירופאי ללימודים הומניים, ואילו בערבית, הקוליה אל-אורוביה לדרסת אל-אסלאמיה, המכללה האירופית ללימודים אסלאמיים. אין כל קשר בין מה שכתוב כאן בצרפתית למשמעות בערבית. כל עוד הג'יהאד הלבן כמעט לא מעניין את צרפת השלווה והוא לא מדמם, אז לאף אחד לא אכפת מה קורה בפרברים ואיזו מדינת הלכה נבנית בתוך המדינה הצרפתית. אלו שני תהליכים שבהכרח יגיעו לידי התנגשות. יש כאן אקדח שנטען והוא יירה ביום מן הימים. מתי זה יקרה, איך זה יקרה, אי אפשר לדעת. אבל שני הצדדים כבר משתמשים באותו מונח, בצרפת, מלחמת אזרחים. Most of the members of parliament I know, when we speak together, they use the word civil war first. I never use it first. The police is getting prepared for it. The military is getting prepared for it. We all know it will happen one day or the other. Impactante el documental de Zvi Hezkeli. Bat Ye'or, que en hebreo significa hija del Nilo, es el seudónimo de la escritora judía Giselle Littman, nacida en Egipto, de nacionalidad británica. Bat Ye'or también es conocida por haber acuñado el término Eurabia. Según Bat Ye'or, Eurabia es el nombre por el que se conoce una teoría geopolítica que augura una Europa en la que la cultura dominante ya no será occidental, sino islámica, y en la que habrá inmigración, en la que los adeptos musulmanes se van multiplicando. Eurabia era el nombre de una gacetilla informativa creada por la comunidad musulmana francesa en 1975. ¿Pensabas que cuestionar la existencia de Israel es algo nuevo, inventado ahora por los movimientos BDS? Mirá el número 3 de Eurabia. ¿Israel debe ser miembro de las Naciones Unidas? Nada nuevo bajo el sol. Pero para comprender mejor qué mensaje deja la serie Zvi Hezkeli y sus raíces, veamos, por ejemplo, lo que publicaba Eurabia en el número 2. Debe haber una voluntad política conjunta. Voluntad política conjunta, pero ¿para qué es la pregunta? ¿Cuáles deberían ser los intereses comunes de Europa y el mundo musulmán? El folletín de 1975 contiene un mensaje directo acerca de las consecuencias que tendría para Europa y el mundo entero no atender los reclamos de los palestinos. Dice así: en tanto que el pueblo palestino representado por la OLP no recupere la totalidad de sus derechos nacionales, no habrá paz en el Medio Oriente y la paz mundial correrá peligro de manera continua. Pasaron nada más que 40 años, y seguimos estando en la misma situación. Cuando regresemos en el próximo bloque, un nuevo film llamado 7 días en Entebbe genera controversias y de reescribir la historia. Ya volvemos. Seguimos con News 24 en español y ahora nuestro último bloque, una imagen vale más que 1000 palabras.
Y en este segmento tenemos un film que se ha estrenado recientemente llamado 7 días en Entebbe, que genera controversias al reescribir la historia del secuestro del avión de Air France y el épico rescate realizado en 1976 por un comando israelí a 4.000 kilómetros de distancia en Uganda. Con nosotros en el estudio Jonathan Regev, que nos va a explicar qué pasa. ¿El film tocó algún nervio en la sociedad israelí? Parece que sí, 7 días en Entebbe, como ustedes han dicho, quizás una de las operaciones más riesgosas, peligrosas, exitosas del comando israelí. A 4.000 kilómetros de casa, rescatar rehenes israelíes, una operación exitosa y traerlos aquí a Israel, a su casa. Aquí el narrativo siempre fue que los israelíes, los rehenes, los rescatadores fueron los buenos y los terroristas los malos. Es su clásica. También uno ve un filme americano, también parece así. Esta nueva película del director brasileño José Padilla nos muestra que puede ser que los secuestradores también pensaban, no sabían si hacen lo que tienen que hacer, son alemanes, separaron a los judíos de los que no son judíos, a un nervio muy sensitivo en la sociedad israelí, y eso puede generar algún tipo de controversias aquí en Israel. Veamos el tráiler de esta película, muy interesante. Veamos. We've got weapons and bombs. If you try anything, you will die. We call upon revolutionary movements everywhere To focus the attention of the world on the Palestinian people's struggle. Welcome to Entebbe, Uganda. There are 239 hostages at Entebbe. 83 are Israeli. The Germans separated the Jews. We have to act. There can be no negotiations with terrorists. You want to invade Uganda, Shimon? We give it back to them when we leave. These men bear no grudge against you. But if your government do not negotiate, they will kill 2 children every 24 hours. Anyone who tries to resist me will be shot. If you want to take control of the airport, you're going to have to use a much bigger force. But it's impossible to move a force of that size 4,000 kilometers undetected. We can't just sit here and do nothing. Why are you here? I want to throw bombs into the consciousness of the masses. And what if you have to throw a real bomb, my friend? Are you ready to kill? Are you ready to die? All the officials in Uganda use a black limousine. That gives us the element of surprise. If the mission fails, the blow to Israel will be catastrophic. We stop for nothing until all the hostages are safe. Here we go. They have TNT on the plane and all around the building. As soon as they know we're coming, they start to kill the men, the women, the children. They want the world to watch. Whatever happens, we did the right thing. Jonathan, ¿el director José Padilla quiso humanizar a los secuestradores? Parece que sí. Nosotros siempre tenemos una imagen de los secuestradores como terroristas malos, dice Padilla. Quizás hay que verlos de otra manera. Y bueno, hay una persona, una figura central en la película, que es nada más nada menos que Jonathan Netanyahu, jefe de Sayeret Matkal, el comando más importante de Israel. No está en la película. Parece que también hay un tema sensible. Y si el apellido les suena algo que conocen, es porque fue el hermano del primer ministro Benjamín Netanyahu. Del actual primer ministro. Del primer ministro. Ahora, en la película israelí que se ha hecho un año después, Yoni Netanyahu es el protagonista principal. En este film tiene su rol. Su participación. Su participación muere al principio de la operación, que dice Padilla que es lo que pasó actualmente. Y nada más. Si le va a gustar a la gente aquí en Israel o no, hay que ver. Bueno, veamos, o escuchemos mejor dicho, lo que tenía para decir Padilla a nuestra corresponsal en el Festival de Berlín de I24 News, que estuvo presente y lo entrevistó. It's a fact, a historical fact. How do you research history? You can either look in documents or you can talk to people who lived it. It's better to talk to people who lived it firsthand. So we did that.
Like yesterday, for instance, at the press conference in Berlin, there was an Israeli journalist who said, "How do you know this is accurate?" And then Jacques Lemoyne, who was the co-pilot of the Air Force plane, was there. And he got the microphone and he says, "I know because I was there." And that's what happened. Bose pointed the weapon at us. He had a grenade. He didn't throw the grenade. He turned around and he told us to lie down. And he pointed his weapon to the door. He could have killed many more people, and he didn't. Jonathan, muchas gracias por este aporte. Gracias. Recomendamos ir a ver la película. Nos despedimos hasta la semana que viene. La semana que viene. Pueden seguirnos como siempre en los medios digitales.